Listo, ahora sí. Ok. Señor, gracias por este día que nos has dado y estar en comunión contigo también. El día de hoy vamos a estudiar tu palabra. Pon las palabras necesarias y de acuerdo a tu palabra, a Camilo y también a nosotros, danos entendimiento para poder recibir esta información, también el poder también replicarla a otras personas. Eh, Bendícenos y cuídanos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿ustedes pueden ya ver la pantalla? Sí. Sí, señor. Bien, entonces hoy en nuestro segundo tema, la primera vez lo que hicimos fue ver un vistazo, digamos, en algunos símbolos que el Antiguo Testamento tiene para que comprendamos la obra de Cristo, ¿sí? Comprendiendo la obra de Cristo, pues podemos partir con una visión general del santuario, ¿sí? Es lo importante, digamos, que vamos a ver en el día de hoy, una visión general de lo que es el santuario. Bienvenidos nuevamente a todos los que se están conectando. Gracias por participar de este espacio. Es un espacio bastante importante para todos nosotros porque estamos aprendiendo cosas. Todos aprendemos aquí. Lo hemos notado, es decir, cada uno de ustedes aprende. Yo aprendo también. Así que cualquier cosa que tengan como apunte que decir, simplemente lo pueden hacer, pero hagámoslo también en orden para que se vuelva un grupo un poquito más ordenado, pero pues claro que todos tienen que opinar y todos también pueden aportar porque pues digamos que aquí no hay ninguna persona infalible y eso es lo importante, que construyamos entre todos. Así que el santuario, una visión general. Vamos a ver una visión general y esa visión general tiene que ver con qué era lo que, digamos que para qué servía el santuario. Eso es lo que vamos a ver en esta noche, ¿sí? Tal vez para muchos es un tema ya conocido, puede ser, ¿cierto? Pero también hay amigos que nos acompañan, ¿sí? Y esos amigos que nos acompañan, o personas, digamos, que no tienen tanta profundidad en la Biblia, pues les va a servir bastante porque vamos a darnos cuenta de algunos aspectos básicos que tienen que ver con el santuario. Así que la pregunta que iniciamos haciendo ay, tengo aquí, ¿qué importante es el santuario? ¿O qué tan importante? Me faltó ahí como poner la palabra tan, ¿sí? ¿Qué tan importante es el santuario? ¿Mm? Y para saber qué tan importante es el santuario, pues vamos a usar como siempre, ustedes saben que nosotros usamos algunas citas de Elena de White. Elena de White, Dios nos ha bendecido porque tenemos una voz profética allí que nos ayuda a resolver algunas cosas y son visiones que ha tenido ella en armonía con la palabra de Dios. Todos sabemos, Elena de White murió más o menos en 1915, pero definitivamente es una mujer inspirada por Dios. Vamos a usar algunas citas, pero ustedes saben que lo principal que siempre usamos es la Biblia, ¿sí? Sin embargo, comenzamos siempre con algunas citas para citar, para darnos cuenta qué pensaba, digamos, Elena de White acerca del asunto del santuario, si pensaba que era importante y tratando de responder esta misma pregunta, ¿sí? No lo usamos porque pensemos que es algo que solamente escribió ella, esto siempre lo voy a decir, no porque ella lo escribió solamente, sino porque ella lo escribió de una manera clara, concisa y tal vez enfática. Entonces eso nos ayuda a darnos cuenta de la importancia que tiene, pero no quiere decir que eso ya no esté por allí en la Biblia. Así que dos citas importantes aquí. La primera, alguien que me la quiera leer allí, ya que la tenemos en la pantalla, alguien que me la lea. Yo, Cami. Gracias. La correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Cristo en su santuario. Excelente. Efectivamente, se encuentra en Cristo en su santuario en la página número 7 y nos habla precisamente que la correcta comprensión del santuario celestial es el ¿qué? Del Fundamento ministerio. de El nuestra fundamento. fe. O sea, que comprender el ministerio de Jesús a la luz del santuario, ese es el fundamento de nuestra fe, ¿sí? ¿Es importante el fundamento para un edificio?
Si nosotros hablamos de arquitectura por allí, sí, definitivamente, ¿no? Claro, ¿Qué pasa si un edificio no tiene un buen fundamento? se derrumba. Se cae, ¿cierto? Hace unos años veíamos el edificio Space por allí en Medellín, que no tenía un buen fundamento y pues fue un problema grandísimo. Las personas que lo habían comprado tuvieron que evacuar ese edificio y básicamente es porque pues no se construyó con un fundamento claro. Y aquí nos está diciendo que la correcta comprensión del misterio del santuario es el fundamento de nuestra fe, es decir, el fundamento adventista de lo que creemos. El fundamento adventista se encuentra en la comprensión correcta del ministerio de Cristo en el santuario. Eso quiere decir que entonces es bastante importante comprender el asunto del santuario. Siguiente cita, por allí la tenemos. Otra persona que la lea. Ya. En el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. Este es uno de los puntos que inducirán a apartarse de la fe. Cristo en su santuario. Muy bien, otra vez la página 53, la página 16, perdón, de Cristo en su santuario. Bueno, la versión en internet por la que ustedes encuentran en sus aplicaciones, la página 14. Y básicamente nos da varias cosas. Dice que nos está hablando de algunos futuros engaños que se van a levantar, ¿sí? Dice que nosotros necesitamos tener sólidos nuestros pies, necesitamos estar bien parados y necesitamos algunas columnas sólidas para la edificación, ¿sí? Dice que no se puede mover nada, ¿cierto?, de lo que el Señor estableció. Y hablando de las doctrinas que Satanás establecerá dentro de la iglesia, tiene que ver precisamente con algunas falsas teorías y especifica cuáles son esas falsas teorías, ¿no? Tales como la doctrina de que no hay un santuario, ¿sí? Doctrinas que escuchamos a menudo, adventistas hablando en contra del santuario, yo conozco varios, ¿cierto? Varios que se han levantado y dicen, no, es que básicamente esa doctrina no existe, pero como vimos antes, es el fundamento de nuestra fe. Si no tenemos ese fundamento, nuestra doctrina se caería. Pero vamos a darnos cuenta durante el estudio de estos lunes, miércoles, acerca del santuario, que hay bastante en la Biblia para ponernos a negar la doctrina del santuario, ¿sí? Entonces, muchos en la actualidad hacen eso y dice que uno de los engaños que se introducirán dentro del pueblo es inducir a las personas a que no hay un santuario y así entonces se apartarán de la fe. Interesantísimo. Adventistas, pero digamos que hay una cita específica que nos ayuda a saber que nuestro fundamento no es digamos, de fábulas, ¿sí? Y quiero que leamos entonces la siguiente cita, ¿sí? Esta es un poquito más larga, entonces no sé quién quiera leerla. Pero en esto se basa nuestra esperanza y nuestro fundamento también. Nuestra fe, con referencia al mensaje del primero, el segundo y el tercer ángeles, eran correctas. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inconmovibles. Ahí hay un pedacito que está tapado y no lo alcanzo a ver por el cuadrito. Ah, perdón. ¿El cuadrito es este? Sí, donde aparecemos nosotros. ¿Ya ahora sí? No. No, pero eso creo que es tu configuración. Pues, dice aún. Aún cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de sus fundamentos y Triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Estos pilares de verdad permanecen tan incólumes como las montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y sus huestes. Podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las escrituras para ver si estas cosas son así.
El pueblo de Dios ha de tener ahora, no Tus sé, ojos. Tus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro sumo sacerdote en la obra del juicio, donde él está intercediendo por su pueblo. Ahí está, perfecto. Listo. Esta cita la encontramos en el Evangelismo, la página 166. Y allí precisamente nos está hablando de que nuestra fe, dense cuenta que en las 3 citas que leímos nos habla de algunos pilares. No es nuestro tema de hoy, pero nosotros tenemos unos pilares bien establecidos, incluso en el tema que teníamos las anteriores veces, que terminábamos nuestra serie de nuestra identidad, nos dábamos cuenta que allá se apilaron unos pilares, ¿sí? Y aquí precisamente se nos está hablando de esos pilares, ¿sí? Y siempre que se refiere a los pilares, digamos un pilar en la antigüedad y en la Biblia, estaba relacionada con un fundamento, ¿sí? Habían unos pilares, por ejemplo, que tenían el santuario, vamos a darnos cuenta, pero esos pilares eran unos fundamentos. Dice, los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inconmovibles, es decir, esos hitos que hemos ido descubriendo, como el asunto del santuario, entonces son inconmovibles. Estos pilares, de verdad, ¿cierto?, permanecen tan incólumes como las montañas eternas. Y al final lo que nos está diciendo es que necesitamos escudriñar constantemente las escrituras para ver si estas cosas son así. Eso es lo que hacemos, ¿no? Es lo que hemos hecho, es decir, no creemos a lo que se dice aquí, por ejemplo, sino que necesitamos ir también a escudriñar por nuestra cuenta y en general eso lo aplicamos para todo. Sin embargo, hay esos pilares que se han descubierto con tanto esfuerzo, digamos que ahora llegan a ser inconmovibles. Ahora dice, el pueblo de Dios ha de tener ahora, en este momento en el que nosotros vivimos, y lo escribió ella en 1883, imagínense para nuestros días, el pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, ¿sí? Donde Él está intercediendo por su pueblo. Así que lo que hemos visto en estas citas que tenemos es que la doctrina del santuario es una de las más importantes de la Biblia, ¿sí? Es una de las más importantes de la Biblia, pero es una de las menos comprendidas y es una de las más malentendidas, ¿sí? Menos comprendidas, es decir, a veces no se escudriña, y una de las más malentendidas. Vamos a hablar entonces hoy del santuario en específico. Simplemente vamos a dar un panorama de lo que es el santuario. Digamos que en las siguientes veces pues vamos a profundizar en cada uno de algunos aspectos, pero hoy vamos a poner esas bases también. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un repaso, o para muchos un tema nuevo, de cuáles eran los templos de Dios que existían antes, ¿sí? Es decir, no hubo solamente uno, habían varios. Y otra cosa que vamos a resolver es qué contenían esos templos que estaban allí. Entonces, hablemos del santuario, ¿sí? Hablemos del santuario. Santuario en el desierto. El santuario era un edificio que mandó a Dios a construir a su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ustedes saben que Israel fue esclavo en Egipto. Cuando estuvo esclavo en Egipto, Dios lo sacó de Egipto, y mientras lo sacó de Egipto, también lo saben ustedes que vagó por el desierto durante 40 años. Los israelitas entonces se encontraban en continuo movimiento. Podríamos decir que en ese tiempo eran nómadas, porque pues estaban buscando el lugar, la tierra prometida que Dios les había dicho que iban a poseer. Así que se encontraban en continuo movimiento. Por esa razón, Dios no les da un santuario como un lugar específico. Es apenas, digamos que lógico, ¿sí? Entonces lo que hacen es que lo que hace Dios es que para que el pueblo se pudiera mover y recoger el santuario mientras iban en movimiento, entonces Dios les manda a hacer podríamos decir de alguna manera, una carpa, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo era esa carpa? Y ustedes lo pueden ver allí en la imagen. Todos seguramente en algún momento han visto esa carpa, ¿no? ¿Cómo era esa carpa? Entonces, básicamente, había un patio, ¿sí? Que es lo que vemos aquí, ¿cierto? Ese es el famoso patio o el famoso atrio, del cual hemos hablado en varios momentos. Ese patio, como ustedes lo ven, era de techo abierto, es decir, simplemente estaba cercado, ¿cierto? Estaba cercado, ¿sí? Y estaba cercado por unas cortinas, podríamos decirlo también de esa manera, que eran de color blanco.
¿sí? Eran de color blanco. Lo que ustedes ven aquí eran unos pilares, los pilares de los que estábamos hablando, ¿cierto? Unos pilares que, digamos que eran de material de bronce, ¿sí? Y en las puntas, aquí no se alcanza a ver bien, porque, o tal vez no está bien dibujado tal vez, pero en las puntas, esos pilares eran de plata. Es decir, habían, no sé cómo se les llama, el asta, o podríamos decir también unos capiteles. Esos capiteles, la parte de arriba era de plata. Todo esto vamos a darnos cuenta que en el futuro cuando profundicemos, tiene una explicación. Pero esto es lo que necesitamos por ahora recordar. Entonces tenemos el atrio, que estaba cercado por una cortina que era de color blanco, sostenido por unos pilares de bronce, y esos pilares de bronce en la parte superior tenían unos capiteles que eran de plata. Dentro, como ustedes lo ven aquí también, dentro del santuario específicamente, estaba el tabernáculo, podríamos decirlo de esa manera también, y en el tabernáculo estaba digamos, en el centro, y en el centro se dividía en dos partes. Vamos a ver si aquí yo creo que puse. Sí, por aquí. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero por ahora se dividía en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Es importante saber que la primera parte, o sea, el lugar santo del departamento que estaba dentro de todo el santuario, esta primera parte era el doble de grande que la segunda parte. Es decir, 2 veces de grande que esta parte que ven acá, ¿sí? Vamos, ¿me van siguiendo? Sí. Perdí la conexión. Sí, vamos bien, Cami. Bueno, listo, bien. Entonces. Te estoy oyendo. Listo, excelente. Entonces, ¿cómo era entonces el tamaño del lugar santo? Doble que el del lugar santísimo. Era doble que el lugar santísimo. Muy bien. Este lugar sí tenía techo, ¿sí? Y el lugar santo, el lugar santísimo, estaba dividido por una cortina, que también nos vamos a dedicar en algún momento a detallar esa cortina. Por ejemplo, habían unos ángeles tallados, no sé si sabían, estaban tallados en esa cortina, pero dividía el lugar santo del lugar santísimo. Así que este patio y el edificio de adentro, es decir, el lugar santo y el lugar santísimo, también tenía ciertos muebles, ¿sí? Pero antes de hablar de los muebles, quiero especificar algo que es bien interesante y ojalá no nos confundamos, ¿sí? Antes de hablar de los muebles específicos, había una puerta, ¿sí? La puerta al santuario. Pregunta, bueno, ahí ya está, pero la puerta al santuario quedaba hacia qué lugar? ¿Cómo así, Cami? No entiendo la Si pregunta. no estoy mal, es ¿Hacia Egipto? Hacia el norte. Sí, ¿hacia qué punto cardinal quedaba? sí. Ah, ok. Hacia el norte. hacia el oriente. Hacia el oriente. Hacia el oriente, muy bien. Hacia el Quedaba oriente. hacia el oriente, es decir, si nosotros íbamos de aquí hacia allá, entonces encontrábamos la puerta y la puerta quedaba ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Hacia el oriente. Eso quiere decir que cuando el adorador iba a adorar al templo, le daba la espalda al sol, ¿sí? Sí. Eso es muy importante comprenderlo. Cuando el adorador, o sea, básicamente el occidente quedaba hacia aquí y el oriente quedaba aquí. Recuerden que incluso cuando Jehová Dios, ¿cierto? Plantó el huerto del Edén, dice que lo puso al oriente, ¿sí? La puerta quedaba igual, hacia el oriente, ¿sí? Eso es interesante, es decir, todo en la Biblia tiene que ver con el santuario y vamos a detallarlo. Pero entonces la puerta específica quedaba hacia el oriente. ¿Por qué quedaba hacia el oriente? Hago la pregunta. ¿Por qué creen que quedaba hacia el oriente? Para poderle dar la espalda al diablo, por decirlo así, al sol, a esa representación. Dios no sé. Muy bien, sí, eso es básicamente la costumbre de las naciones de ese momento, como por ejemplo la de Egipto que ven ahí, era el adorar ¿a quién? Al dios Sol. Ra. ¿Sí? El Ra, muy bien. El más grande de los dioses paganos era el Sol, y eso continúa hasta hoy, ¿no? Adoran, entonces lo que Dios dice es, adoren hacia el occidente, dándole la espalda al Sol. Hoy en día, pues como ya lo hemos dicho en varias de nuestras intervenciones, no se adora al Sol,
pero se adora en el día del sol, ¿sí? Entonces, ajá. Ok, pensé que alguien iba a decir algo. Entonces, se llegaba al santuario y había una puerta al patio, ¿sí? Eso es importante, entonces ya dijimos, hablando de la puerta. De hecho, también la puerta era grande, ¿no? La puerta era grande por una razón, porque Cristo simboliza la puerta. Lo vamos a ver tal vez más adelante. Pero la puerta dice, yo soy la puerta, y el que entra por mí, ¿cierto? Entonces es el que tiene salvación. Interesantísimo que cada uno de los detalles tiene que ver con el ministerio de Jesús. Ahora, cuando uno entraba, entonces, como ya dijimos, entraba por la puerta y encontraba el Tabernáculo. el atrio. El atrio, El sí. atrio, ¿cierto? Entonces uno entraba y encontraba el atrio. En el atrio, como ustedes lo ven aquí, habían dos muebles, ¿cierto? Habían dos muebles. El primero de los muebles que ustedes ven aquí, ¿cómo se llamaba? El lugar del sacrificio. El altar. El altar. El altar del sacrificio. El altar del sacrificio, como lo ven allí. Ese era el altar del sacrificio. ¿Qué se sacrificaba? ¿Qué pasaba allí? Pues se ejecutaba el sacrificio de los animales, ¿cierto? Y los animales tenían que ser limpios. Eso es muy importante, ¿cierto? Eran animales limpios, es decir, eran corderos, carneros, vacas, machos cabríos, chivos, ovejos, específicamente, pero todos los animales que se sacrificaban allí, incluso palomas, ¿cierto? Tenían que ser animales limpios. No se sacrificaban animales inmundos, según según la definición de la Biblia de lo que es inmundo y no inmundo, ¿cierto? ¿Por qué? Lo mismo que hablábamos de por qué se le daba la espalda al sol. También tenía que ver con los paganos hacían lo contrario. Los paganos de la época no eran así. De hecho, está demostrado que algunos de los estandartes de los romanos ponían a algunos animales, y uno de los animales que más ponían en esos estandartes era el cerdo, ¿sí? Los paganos incluso sacrificaban cerdos. La definición de la misma palabra, cuando la hemos estudiado, ¿no? Pues no estudiado, sino la hemos hablado, hablamos que los cerdos son animales, pues como lo dice él mismo, también se le dice cochinos, ¿no? Entonces la Biblia dice que el cerdo específicamente es animal inmundo, ¿sí? No es apto para el consumo humano, ¿sí? Y menos todavía para ejemplificar lo que hacía Jesús, porque debía ser un animal limpio. Entonces ahí está la diferencia. Cristo, el sacrificio representaba allí la pureza de Cristo, por eso tenía que ser sin mácula, pero también de animales limpios, ¿sí? Los paganos, pues por el otro lado, entonces sacrificaban animales inmundos, como lo eran también aves inmundas y cerdos, como lo acabamos de decir, ¿sí? Pero bueno, del altar del sacrificio vamos a hablar un poco más adelante en profundidad, pero allí se derramaba entonces la sangre de los animales. Hasta ahí llegaba el pecador. Eso es muy importante. Eso hablando del altar del sacrificio. Así como lo ven, más o menos era, ¿sí? Ese era el altar del sacrificio. Una vez que uno pasaba por la puerta y encontraba el altar del sacrificio, ¿qué habíamos dicho en algún momento que también se encontraba? El ¿Qué seguía? Muy bien. Entonces, el lavacro. Hablemos del lavacro un poquito, ¿sí? El lavacro también se le llamaba la fuente de la regeneración, también se le llamaba, ¿sí? El lavacro o la fuente de la regeneración. Después de que el sacerdote hacía el sacrificio en el altar, y antes de entrar al tabernáculo, es decir, a los dos compartimentos, o alguno de los dos compartimentos, primero al lugar santo, antes de entrar allí, entonces el sacerdote lo que hacía es que se lavaba las manos, pero aquí hay algo muy importante, miren este detalle, ¿sí? Se lavaba las manos en la parte de arriba, ¿sí? Es decir, pues porque en la parte de arriba estaba al alcance de las manos. Pero como lo ven ahí, el lavacro tenía dos partes, una fuente arriba y una fuente abajo, ¿sí? ¿Para qué creen que era la parte de abajo? Los pies. ¿Para los pies? Muy bien. Se lavaban los pies, ¿sí? Entonces, arriba se lavaban las manos, pero también se lavaban los pies. Esto tiene un significado profundo cuando vamos a hablar incluso de la cena del Señor, ¿sí? Nos lavamos los pies, pero allí está especificado por qué se lavaba los pies. El sacerdote debía estar ¿cómo? Puro y limpio. Debía estar así, ¿sí? Entonces, ustedes saben que incluso ese altar de bronce simbolizaba, lo hablamos en otras ocasiones, que simbolizaba el bautismo de Jesús.
Pero como el santuario, dijimos al principio que es el fundamento de nuestra fe, tiene que ver con todo, absolutamente todo, también tiene una aplicación para nosotros personal. Eso quiere decir que una vez nosotros pasamos por el altar de sacrificio aceptando a Jesús, necesitamos pasar ¿por dónde? Por el altar de bronce. Y en el altar de bronce nos bautizamos, ¿sí? Nos bautizamos. Ahora, ¿nos tenemos que bautizar cada vez que pecamos? No. No, cada día. No, ¿cierto? Lo que hacía el sacerdote era que se lavaba las manos y se lavaba los pies, ¿sí? Entonces, el lavado de los pies simboliza específicamente allí ese bautismo o que debo estar limpio y puro para entrar luego al lugar santo a ejecutar el sacrificio. Es decir, A mí. Ajá. A mí una pregunta de lo anterior. ¿Cuántos sacrificios habían diarios en el santuario? Se hacían 2, ¿sí? 2 sacrificios. 2 sacrificios. ¿Por todo el pueblo? Se hacían por todo el pueblo. Se hacía un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Pero podían llegar personas específicas a ejecutar ese sacrificio, pero tenían que ser en 2 horas específicas, ¿sí? Es decir, venían y ponían su mano sobre ese animal que iban a matar y entonces venía la paz para ellos. Entonces, podría ser que un día no fuera uno, ¿sí? Es decir, digamos, llegaban personas allí en sus turnos, ¿sí? Digámoslo así. Camilo, Uh-huh. una pregunta. Pero eran dos sacrificios al día, pero ¿era solamente un animal en la mañana y otro en la tarde? ¿O por qué cada uno tenía que traer el animal? O sea, ahí tengo duda. Sí, digamos que lo que se hacía, como digo, es que yo traigo mi animal y se lo doy al sacerdote en un horario y ese sacerdote hace todo el rito por él, ¿cierto? Pero sí es, digamos, de manera individual yo traigo durante la hora que es, digamos, que es necesario traerlo. Eso es lo que hacía, digamos, el sacerdote en el tiempo específicamente. Entonces traían uno en la tarde y uno en la mañana. No todos los días yo iba a llevar mi cordero, ¿no? Es decir, pues yo lo llevaba cada tanto, es decir, como nosotros hacemos, ¿no? No podía llevarlo, además, digamos, si una persona, digamos, era pobre, imagínense, para conseguir un tórtolo era complicadísimo, imagínense conseguirlo todos los días, así que lo hacía, pues, cada vez que lo veía necesario, lo veía correcto, ¿sí? O sea, yo pecaba, yo pecaba todos los días, pero todos los días no llevaba animal, pero sí iba a entregar como mis pecados. ¿O cómo? Todos pecamos todos los días, no, pero digamos que básicamente lo que yo hacía es ir y entregar el animal una vez cada tanto, ¿sí? Eso lo hacía cada persona una vez cada tanto. Entonces todos los días se celebraba el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde para ese número de personas que venían allí, ¿sí? Y se hacía todo el proceso por cada una de las personas, ¿sí? Pero en los horarios establecidos, digámoslo así, en el servicio establecido, ¿sí? Gracias. Entonces, estábamos en el ¿qué? En la vaca. Entonces, bueno, decíamos que sacaba agua entonces de arriba, se lavaba las manos, luego se lavaba los pies y entonces el sacerdote quedaba puro y limpio. Ese era específicamente el patio. Entonces, recuérdenme el patio estaba circundado por una cortina ¿de qué color? Blanca. Blanca, muy bien. ¿Sostenida por columnas de qué? ¿Plata? De bronce. ¿Plata? De bronce. Y su Con capitel, cosita de plata. exacto, su capitel era, o adorno arriba era de plata. Muy bien. Entraba a la puerta que quedaba ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Hacia el oriente. Se encontraba entonces el altar del sacrificio, se mataban los animales y se derramaba su sangre. Como el sacerdote quedaba sucio, entonces después de matar al cordero, iba a la fuente o al lavacro y entonces se lavaba Los pies y las manos. y las manos, para que estuviera limpio. Limpio. Ahora entremos entonces a los compartimentos. Lugar santo. Aquí vamos a ver el tabernáculo de manera interior, ¿sí? Aquí tenemos entonces, dense cuenta que aquí la figura nos muestra que este sí tenía techo,
De hecho, bueno, ahorita vamos a darnos cuenta de un símbolo allí. Esta cortina, de hecho, estaba cubierta por 4 cosas, pero ya lo vamos a detallar, ¿sí? Pero aquí vemos el lugar santo y el lugar santísimo. Y vamos a detallar cada uno de los muebles que estaban allí, ¿sí? El tabernáculo adentro. Se le llamaba entonces también la tienda de reunión, ¿cierto? Y esa tienda de reunión tenía otro edificio encerrado por cortinas. Como dije hace un momento, tenía un techo, ¿sí? El techo tenía 4 colores, como lo ven aquí. 4 techos, podríamos decir, o 4 capas allí, ¿sí? 4 tipos. Cada uno tiene algo para enseñarnos a nosotros y vamos a estudiarlo más adelante. Al entrar por la puerta, lo primero que se encontraba, ¿cierto? Al sur, ¿era qué? Bueno, aquí no sé si ya se ubicaron, ¿no? Porque el oriente es hacia acá, ¿no? Entonces, ¿se ubicaron ya? Sí. Ah, ¿Sí? ok. Sí. Sí, ¿A la también. izquierda qué quedaba? El pan de las... Ay, ¿cómo se llama? ¿Candelabro? No sé, ¿cómo se Candelabro. llama ese? Candelabro. Pero a la izquierda, ¿qué punto cardinal quedaba? Ah, ¿Norte? ¿Norte? Vamos a ver. El sur. El sur. A la izquierda quedaba el sur, muy bien. A la izquierda quedaba el sur. Entonces, el sacerdote entraba, una vez después de lavadas las manos, entraba, y al sur, entonces, veía a su izquierda, estaba el candelabro de oro, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el candelabro de oro. El candelabro de oro, más o menos era así, ¿no? Es decir, más o menos era así. Entonces, como ven, tenía un brazo central, ¿cierto? Y tenía 3 brazos unidos. ¿Sí ven digamos, son 7 luces, Sí. pero son 3 brazos. Un brazo, 2 brazos y 3 brazos, ¿sí? Y digamos que tenía 7 diferentes luces. 1, 2, 3, 4, 5. Esto tiene mucho que ver. Esta semana estuvimos estudiando las iglesias, ¿cierto? Y vamos a darnos cuenta cuando profundicemos también en el candelabro, que este candelabro tiene algo que enseñarnos a nosotros. Cada uno tiene que enseñarnos cosas. Digamos, habían cosas, igual como era el mensaje a las iglesias, que hay un mensaje profético, hay un mensaje contextual, o sea, del contexto del momento, y hay un mensaje personal, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar en la Biblia ese tipo de cosas en sus símbolos. 3 tipos de cosas, ¿cierto? Entonces, a la izquierda quedaba el candelabro, que era de oro, ¿sí? De oro allí. Y tenía 7 diferentes luces o lámparas que ardían allí, ¿sí? Ahora, ¿cada cuánto ardían estas lámparas? Todo el tiempo. todo el día y toda la noche. Exacto, eso se le llamaba, recordando lo que habíamos estudiado de Daniel, dense cuenta que pues obviamente la manera correcta de estudiar es primero venir al santuario y después estudiar el Apocalipsis y Daniel y la Biblia entera, ¿no? Porque aquí tiene muchas cosas que enseñarnos. Entonces ya podríamos incluso comprender que si esto era de continuo, pues digamos que hay una obra que Jesús hace en el cielo de continuo. Pero bueno, después lo vamos a detallar. Ahora, listo, esto estaba a la izquierda, o sea, hacia el sur. Si nosotros íbamos hacia el norte, ¿qué encontrábamos? La mesa de los La mesa de los panes. panes. La mesa de los panes. Aquí no alcanzo a ver bien. De hecho, no sé si sea la mejor representación, porque por allí leyendo, aquí hay ustedes ven aquí en el piso como una bandeja, ¿cierto? Puede haber una bandeja o había una mesa más aquí que, digamos que no se encontraba, pero ya vamos a ver eso. Entonces, al norte, a la derecha, quedaba una mesa, la mesa de los panes de la... ¿Alguien sabe? Propiciación. La presencia de la proposición. Eso, de la proposición, no de la preposición, porque la preposición es algo que se le pone a la frase. No, es De la presencia. De la proposición. Básicamente eso es lo que quiere decir, Clau. Quiere en el hebreo, la mesa de los panes, la proposición allí en el hebreo quiere decir la presencia, ¿sí? Entonces, los panes estaban en la presencia del Señor. ¿Listo? Tenían 2 divisiones. Tenía 2 divisiones. Una división superior, ¿cierto? Y una división inferior. En la mesa superior, como lo vemos aquí, ¿sí? Habían ¿cuántos panes?
2 hileras de 6. 6. Ah, sí, 12. Ujú. 12 panes, ¿sí? Se colocaban sobre la mesa y estaban, cuando se colocaban, estaban calientitos y estaban frescos, ¿sí? ¿Se cambiaban cada cuánto? Cada Semana. sábado. Cada sábado, muy bien. Cada sábado se cambiaban. Y los viejos de la semana anterior se los comían los sacerdotes el sábado. Es decir, ese sábado se comían los viejos y ponían unos nuevos otra vez frescos. Eso también era un proceso continuo, porque todos los días tenían que estar frescos, ¿sí? No podían estar allí dañados. Eso vamos a también a darnos cuenta más en el futuro que tiene que ver eso que estamos hablando. Por ahora eran 12 panes, ¿por qué? ¿Representaban las ¿Las 12 tribus? tribus? Las 12 tribus, muy bien. Representaban las 12 tribus, ¿sí? Ahora, la parte inferior que dijimos que había, que aquí, pues digamos, no sé si sea, por eso digo que no sé si sea el mejor representación, ¿cierto? La parte inferior tenía jugo puro de la uva. Y también a eso se le llamaba una ofrenda de, ¿alguien sabe cómo se le llamaba a las ofrendas líquidas? ¿De libación? No. Libaciones, muy bien. La libación. Entonces, el jugo puro de la uva era la libación. Y ahí se ponía entonces el jugo de la uva. Dense cuenta que no tiene nada que ver, no tiene, es decir, no es casualidad que aquí haya pan y aquí haya vino, ¿sí? Vino sin fermentar. Ya vamos a detallar ese detalle. Sin fermentar. Aquí estaba entonces el jugo de la uva y los utensilios que se utilizaban para eso. Entonces, si ustedes vieron, al principio nosotros entrábamos, nos lavábamos los pies y después de que nos lavamos los pies, entonces ahora sí llegamos aquí a los panes de la presencia que tenían 2 panes y además también estaba el jugo de la uva. Vemos la cena del Señor, ¿no? Es muy interesante aquí. Y la cena del Señor en el orden que la celebramos hoy en día, ¿no? Primero nos lavamos los pies, el rito de humildad, y luego comemos el pan. Y luego tomamos el vino. Exacto, el vino o allí lo tomamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasaba, el sacerdote se lavaba los pies, luego entra en el lugar santísimo y come el pan y el vino, la cena del Señor. Entonces, estamos nosotros como iglesia, siguiendo pues la orden de Dios en el santuario, ¿sí? Perdón, Camilito, una pregunta. Ese vino, ¿cada cuánto? ¿Ese se cambiaba cada 8 días? No, ese sí, digamos que ese sí tenía que ser diario, ¿sí? Y tenía que ver con lo que se hacía allí en ese lugar. Y vamos a ver por qué tenía que ser diario, ¿sí? Ya vamos a verlo. Para que no se fermentara, me imagino, ¿no? Claro, y eso es muy importante, Ya lo voy a detallar porque creo que para allá voy, pero es muy importante eso que acabas de decir, ¿sí? Listo. Al frente, hablemos, antes de detallar eso, hablemos entonces ahora. Entonces ya tenemos a la izquierda, o sea, hacia el sur, teníamos ¿qué? El candelabro. Candelabro. A la derecha, al norte, teníamos la mesa de los panes. La mesa de los panes de la proposición. Ahora, ¿qué veríamos hacia el norte? Al frente. Al norte no, perdón, al occidente. El altar del incienso. Exacto. Así como lo ven allí está el altar del incienso. 2 veces al día se trabajaba allí en el altar del incienso, más bien, el sacerdote, ¿no? Mañana y tarde, lo dice allí. El sacerdote traía, hay algo interesante, un detalle aquí muy interesante. Este detalle no sé si lo conocían, ojalá que sí. El sacerdote traía la sangre del cordero, es decir, él entraba con la sangre del cordero al lugar santo, ¿sí? Y allí lo que hacía era que mezclaba la sangre del cordero ¿con qué creen que lo mezclaba? ¿Con el incienso? Con el incienso. Con el incienso, imagínense, la misma sangre la mezclaba con el incienso. Y el humo subía y pasaba ¿por dónde? Por encima de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Pasaba por ahí, por encima. La cortina no iba hasta el techo, ¿sí? Sino que tenía un espacio en el techo para que pasara el humo, ¿sí? El humo entonces pasaba por encima de la cortina, se mezclaba con la sangre del sacrificio y entonces entraba la misma presencia de Dios que se manifestaba ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Listo? Creo que hasta aquí estamos todos claros, ¿sí? Repasemos. En la repetición está el aprendizaje. Entonces, repaso del lugar santo.
Cuando el sacerdote entraba, al lado izquierdo, al sur, encontraba ¿qué? Candelabro. Candelabro. ¿Cuántos brazos tenía? 7. 7. Las luces ardían ¿de qué manera? De continuo. De continuo. A la derecha, al norte, encontrábamos La mesa de los panes de la proposición. los 12 panes representan Las 12 Las 12 tribus. tribus. las 12 tribus y vamos a ver en el futuro que también representan a Jesús. De hecho, cada uno de los utensilios también representa a Jesús, ¿sí? Pero vamos a ver que representan a Jesús. Ya lo hemos visto también en algún detalle, ¿no? ¿Se cambiaban cada cuánto los panes? Los Cada sábados, sábado. Cada sábado, ¿cierto? Debajo de la mesa que había vino, Vino. La ofrenda del vino. el vino de la uva sin fermentar. ¿Por qué? ¿Por qué sabíamos que eran sin fermentar? Aquí vamos a detallar eso que acabamos de decir. ¿Por qué sabíamos que el vino de la uva era sin fermentar? Pues porque si el pan, por ejemplo, no tenía levadura, la levadura que representaba del pan, El pecado. el pecado, eso quiere decir que la fermentación de la uva, ¿qué representaría? El pecado pecado. también. Por eso entonces el vino sabemos que era sin fermentar porque el pan también no tenía levadura y la levadura representa el pecado, así como la fermentación también representa el pecado. El vino entonces tampoco puede ser fermentado. Muchos dicen que se debe usar vino fermentado, es decir, es más, en la Eucaristía de hoy en día que se celebra, se ofrece allí vino fermentado, o sea, vino corrompido. ¿Para qué queremos un vino con pecado si la sangre de Cristo precisamente lo que hizo fue quitarle el pecado? Y tenemos un ejemplo de lo que pasaba allí con el vino. Levíticos 10, ¿cierto? No lo vamos a leer, pero sí encontramos una historia interesante. ¿Saben qué historia encontramos en Levíticos 10? Esa es pregunta de Cajut. La muerte de Nabat y Abiud. Nadab y Abiú, muy bien. ¿Cierto? ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Hijos de Aarón. Los hijos de Aarón. ¿Por De qué Aarón. murieron los hijos de Aarón? ¿Cuál fue el pecado de los hijos de Aarón? Tomaron fuego extraño para ofrecerlo en el altar. Exacto. Para Entonces, prender aquí, el altar, pues del... sí, exacto. Ofrecieron un fuego extraño ahí en el altar. Ahora, ¿ustedes se han preguntado alguna vez qué significa fuego extraño? Como oraciones. ¿No era un fuego que estaba dentro del santuario? Me parece que no era un fuego que estaba dentro del santuario. Bueno, les hago una pregunta entonces para aclarar eso. ¿De dónde venía el fuego que caía en el patio, en el altar de sacrificio? Del cielo. Dios mismo enviaba fuego y quemaba el sacrificio. Entonces ellos lo que hicieron fue poner fuego ellos al sacrificio. Muy bien, exacto, eso es. Entonces, el fuego que caía allí venía del cielo mismo. Imagínense, de hecho uno puede decir, los milagros se veían, ¿sí? Es decir, la presencia de Dios se veía. Cada vez que ofrecían allí un sacrificio, el fuego del cielo venía y lo consumía. Imagínense si eso no es un milagro que se veía a la vista de todo el pueblo. Era un milagro. O sea que el fuego que quemaba no era cualquier fuego, era el fuego que venía de Dios, de Jehová venía. Mañana y noche venía. El sacerdote oraba, así como hizo un ejemplo. ¿Sí saben el ejemplo de... ¿Cuál es el ejemplo que oró y cayó fuego del cielo? Elías. Elías, o sea que eso no era extraño allí en el pueblo. El sacerdote entonces oraba, caía fuego del cielo para que se consumiera el sacrificio, así como Elías. El fuego entonces era originario de Jehová, ¿sí? La cosa es que Nadab y Abiú, como dijo ya Diego, en vez de orar para que viniera el fuego del cielo, ¿cierto? Ellos mismos hicieron el fuego, ¿sí? Hicieron el fuego, imagínense, es decir, ellos mismos crearon el fuego, ¿sí? El fuego, pues, es básicamente, allí representa también el Espíritu Santo, ¿no? Que desciende como lenguas de fuego, ¿cierto? De hecho, tiene mucho que ver, vamos a darnos cuenta más adelante. Entonces, caía fuego del cielo. Pero ustedes, ¿por qué piensan que Nadab y Abiú hicieron semejante cosa? Porque estaban ebrios. Esa es la primera. Obviamente por aquí me responden por desobediencia, y claro que tiene que ver con desobediencia porque ellos lo sabían. Pero la desobediencia, ¿cómo llegaron a la desobediencia?
porque estaban tomando, ¿sí? Porque llegó allí el vino y el vino pues obviamente estaba fermentado. Eso quiere decir que estaban borrachos. Y Dios había dicho específicamente que los sacerdotes no debían beber vino fermentado, ¿sí? El vino entonces era fermentado y pues ya sabemos que Dios hizo, ahí sí, hizo que fueran destruidos allí, ¿sí? Entonces, interesante el caso. Entonces sabemos que el vino que se utilizaba en la mesa de los panes de la proposición tiene que ver con, con un vino que no era fermentado, ¿sí? Ahora, se llegaba entonces a la cortina, decíamos, ¿cierto? A ver si estaba por aquí. No, todavía no. Se llegaba entonces a la cortina del primer departamento, ¿sí? Ahí ya estábamos, que conducía al segundo departamento. Una vez al año, ¿cada cuánto se entraba en el lugar santísimo? Una vez al año. Una vez al año, es decir, ¿cada cuánto se entraba al lugar santo? Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Cada cuánto se entraba al atrio? Todos los días. Todos los días. Pero al lugar santísimo se entraba solamente una vez al año. Hablemos entonces del lugar santísimo como lo están viendo ustedes ahí. Lugar santísimo. ¿Cuántos muebles había en el lugar santísimo? Uno. Un solo mueble. Eso es importante. Solamente un solo mueble, ¿cierto? Un solo mueble. El arca del pacto, específicamente lo que estamos viendo allí, ¿sí? ¿Por qué se le llamaba el arca del pacto? Porque estaban los pactos que había hecho el Señor con el pueblo. ¿Los pactos o el pacto? Porque guardaba las tablas de los 10 mandamientos, que era el pacto. La vara de Aarón y el maná. Pero hago la pregunta, ¿los pactos o el pacto? El pacto. El pacto, muy bien, ¿cierto? Dentro estaba, como ustedes lo dijeron, los 10 mandamientos, el pacto, las condiciones del pacto, ¿cierto? La ley de Dios es la condición que nos pone a nosotros, o nos abre a nosotros allí el cielo, ¿cierto? Las condiciones del pacto. Por eso él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Pero ¿cuáles 10 mandamientos? Para los que tal vez pueda haber aquí personas que no los conocen. No, ¿será que eran los mandamientos donde dice santificar las fiestas? No, ¿cierto? Eran los mandamientos que se encuentran hoy en Éxodo y en Deuteronomio. Éxodo 20 nos narra allí los mandamientos que estaban escritos con el mismo dedo de Dios. Por eso entonces se llamaba el arca del pacto. ¿Por qué? Porque allí dentro estaba el pacto o las condiciones del pacto específicamente, ¿sí? Ahora, ¿qué más se encontraba? La vara de Aarón que reverdeció. Esperen que me pasé, creo. Era aquí. ¿Qué más se encontraba antes de llegar a la... bueno, no me pasé. Lo que dije es, aquí están las tablas de la ley. Ahí están, ¿cierto? Ahora, lo siguiente que se encontraba era la tapa, ¿cierto? O el propiciatorio, como lo ven ustedes a la izquierda. A eso se le llamaba ¿cómo? El propiciatorio, que se les queda. El propiciatorio. ¿Cierto? ¿Qué pasaba en el propiciatorio? ¿Se rociaba la sangre cada cuánto? Cada año. Una vez al año. En el día de Yom Kippur. Así como ustedes lo ven allí bajaba la chequina, la misma presencia de Dios. La gloria de Dios descendía sobre el santuario, ¿sí? La columna, y aquí pongo allí específicamente porque ustedes saben que Israel mientras estuvo en el desierto, entonces de noche recibían una columna de fuego, ¿cierto? O más bien había una columna de fuego que los cubría ¿de qué? Del frío. Y en el día había una columna de nube que los cubría del calor. Así que ya veíamos, incluso lo dijimos la vez pasada, los milagros que hacía Dios. Ya vemos, por ejemplo, ya hay muchísimos, pero ya vemos algunos detallados hoy, ¿no? Por ejemplo, que descendiera fuego del cielo, eso era un milagro, ¿no? Que estuviera la columna de día y de noche, también era un milagro, ¿sí? Nosotros no tenemos esos mismos milagros hoy en día, pero sí tenemos muchas cosas por las cuales Dios nos cuida, ¿sí? Solamente el hecho de que estemos aquí es que Dios nos está cuidando, ¿sí? Esos milagros hoy los vemos, pero
Así como el pueblo de Israel les parecía que eran tan del día a día que incluso a veces sentían que Dios no estaba con ellos. Imagínense si ellos no, sentían que Dios no estaba con ellos, ¿qué podríamos decir nosotros hoy en día cuando a veces no vemos ese tipo de cosas tan literales, ¿no? Pero la columna de fuego estaba allí. Cuando el pueblo paraba su viaje, ¿qué pasaba? ¿Cierto? Entonces armaba el tabernáculo porque iban de camino y estaba desarmado el tabernáculo, armaban el tabernáculo y apenas armaban el tabernáculo, la columna de nube se ponía en el tabernáculo. Allí se ponía, en el lugar santísimo, específicamente en el propiciatorio, y bajaba sobre el arca por medio de los dos querubines. Eso también lo hemos dicho, ¿no? Por medio de los dos, en medio de los dos querubines venía esa luz que venía desde el cielo, la misma columna, ¿cierto? Que se había manifestado en otros momentos, se paraba. Cuando era el momento de moverse, la columna también se movía. Es decir, Dios era el mismo que guiaba a su pueblo. El propiciatorio entonces representa allí el trono de Jehová, donde se sienta Jehová, bueno, el arca específicamente. El propiciatorio también representa allí a Jesús, que estaba recubierto incluso estaba recubierto de oro, pero era hecho de madera de acacia, es decir, representa la divinidad y la humanidad de Cristo Jesús. Así representa entonces el propiciatorio. Y la ley entonces estaba debajo como el fundamento de su gobierno. Así que está el trono de Dios y la ley como fundamento de su gobierno. Pero ustedes ya lo habían dicho. Otra cosa que se encontraba dentro del arca, ¿qué era? El maná. Me faltó la Y tilde. la vara de Aarón. ¿Cierto? Entonces se encontraba una porción del maná. Recuerden que cuando el pueblo también estaba allí por el desierto, decían, no, este pan tan liviano que tenemos todos los días, queremos carne. ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos volviera a las ollas de Egipto? Y entonces ustedes saben que pidieron carne y Dios les mandó unas codornices. Eran tantas que dice que les salía por las narices, se intoxicaron de comer tanta carne allí y muchos quedaron postrados en el desierto, como lo narra Corintios, ¿sí? Pero este maná era pan que mandaba Dios del cielo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo cayó maná? ¿Los 40 años? Imagínense los 40 años cayendo maná, y los 40 años durante 7 días. 6 días. Ah, muy bien, es para ver si están ahí porque 6 días a la semana, ¿sí? 6 días de la semana entonces caía. Ya como sabemos, ¿qué día no caía? El sábado. El sábado no caía. El doble entonces había la porción el viernes. No se dañaba el viernes, pero si en la semana se usaba, se recogía doble, si se dañaba, dice que le caían o le llegaban gusanos allí, así como un cuerpo, ¿sí? Como al cuerpo cuando se comienza a hallar corrupción, a descomponerse, ¿cierto? Pero aquí específicamente es una lección para todos. Miren lo que encontramos en el santuario, ¿sí? No dice aquí que caía maná el domingo, ¿sí? Más bien, no dice que no caía maná el domingo, ¿sí? Si no, entonces lo diría ahí. Pero no dice, aquí dice que el día que no caía maná era el sábado específicamente. Eso quiere decir que cuando vamos al santuario estamos encontrando varias cosas que a veces no vemos, ¿sí? Ahora, ¿qué más se encontraba dentro del arca? La vara de Aarón. La vara de Aarón. De hecho, aquí como lo ven, es la vara que reverdeció, ¿sí? Esta vara producía flores o produjo flores de almendro. Y fue colocada también en el arca, como lo dice Hebreos 9, del 1 al 4, ¿sí? Eso era específicamente la vara allí que reverdeció. Vamos a más adelante a darnos cuenta de lo que quiere decir, ¿no? En más detalle. Entonces, en el lugar santísimo había, ¿cuántos muebles? 1. Un mueble. ¿Con cuántas cosas? Con un propiciatorio. ¿Sí? Dentro del arca está en la tabla de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Y el maná, muy bien. Entonces, creo que hasta el momento entonces tenemos claro el cuadro del tabernáculo, ¿sí o no? Es decir, ya ni para qué repetir más. Creo que está bastante claro. Un patio rodeado por una cortina blanca
columnas de bronce, capiteles de plata, no tenía techo. Un altar del sacrificio, que allí se sacrificaban los animales limpios. El lavacro, que tenía dos partes, una para lavar las manos y otra para lavar los pies. Después tenemos el primer departamento, el lugar santo, que era doble de grande del lugar santísimo. A la izquierda, al sur, tenemos el candelabro de 7 brazos que ardía de continuo. A la derecha, al norte, la mesa de las panes de la proposición. 12 panes significan 12 tribus y también significan a Cristo. Más abajo otra mesa que tenía vino sin fermentar, así como el pan que no se fermentaba. Teníamos también el altar del incienso de frente, hacia el occidente, ¿cierto? Que estaba mezclado con la sangre. La sangre que se mezclaba con el incienso allí, que se ofrecía, la sangre se quemaba, y esa sangre, pues la sangre sola, me imagino que quemada no huele bien, pero al menos con la mezcla que tenía el incienso, entonces ya era un olor agradable, y entonces se ofrecía 2 veces al día. El humo subía hasta pasar por la cortina arriba, y llegaba a la misma presencia de Dios al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se entraba simplemente una vez al año, y se encontraba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto, o encima de la tapa del arca, es el propiciatorio, y dentro estaban las tablas del pacto, una porción del maná y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Listo? Ahora, hablemos de los templos de Dios. ¿Sí? Los templos de Dios. ¿Cuántos templos, y esta es una pregunta que les hago, cuántos templos tuvo el pueblo de Israel? El templo que hizo Salomón, Sí. el templo reconstruido cuando Esdras y Nehemías, Sí. este tabernáculo, el de Moisés, Eso. ¿Listo? y ahí el último templo es el templo, nosotros somos el santuario de Dios, del Bueno, Espíritu me está Santo. asustando. Sí, muy bien. Es decir, pues específicamente, digamos, de manera literal, 3 templos, obviamente el espiritual que está en el cielo y nosotros que somos templo de Dios, como dijimos también en otras sesiones que hemos dicho que también su iglesia representa el templo, pero pues digamos que aquí estamos hablando de los lugares específicos. Muy bien, entonces son 3 templos, ¿sí? El primero, perdón, no pasemos todavía ahí. El primero, el tabernáculo en el desierto, como lo narra Claudia. Cuando Israel entonces estaba vagando por el desierto, pues tuvieron que armar un templo, como ya dijimos, que estaba compuesto por allí por una carpa. Pero apenas dejó de vagar y se estableció en Canaán, entonces guardaron ese tabernáculo del desierto y era necesario un templo que fuera permanente. Así que el siguiente templo que Dios hace después del tabernáculo en el desierto es el templo de Salomón. El templo de Salomón, el templo que Salomón construyó, ¿en dónde? Construyó específicamente, ¿cierto? En Jerusalén, en la capital del reino. Este templo básicamente tenía ya fundamentos, es decir, estaba hecha allí de roca específica, tenía unas paredes de piedra, tenía, digamos, los utensilios, algunas de las cosas que tenía dentro eran hechas de oro, de plata, de telas que eran costosas, ¿cierto? Era un templo majestuoso. Era parecido al tabernáculo en el desierto, pero este era a escala mucho mayor, ¿sí? Es decir, se parecía, obviamente tenía que parecerse al templo del desierto, al tabernáculo del desierto, pero esto tenía que ser a escala mucho mayor. De hecho, dicen más o menos dicen que en vez de una mesa de panes habían 10, ¿sí? Pero eran a escala. Era lo mismo específicamente que el tabernáculo, pero mucho más grande y mucho más, de mucho más esplendor, ¿sí? Eso era el templo. Ahora, bien lo dijo Claudia hace un momento, dijo que el pueblo cayó en apostasía, ¿sí? Además de que cayó en apostasía, y gracias a esa apostasía, Segunda de Reyes 25 nos dice que cuando cayó en apostasía, entonces también llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y destruyó el templo. Eso lo vemos en Daniel, cuando lo detallamos, ¿no?
destruyó el templo, se llevó todos los utensilios. ¿Se acuerdan que los utensilios los tenía Belsasar allí mandó traer los utensilios porque no tenía respeto allí? Entonces los trajo y es cuando pasa lo de la famosa escritura en la pared. Entonces Nabucodonosor destruyó el templo, se llevó todo y después de 70 años de Israel en Babilonia, la profecía de los 70 años que iba a estar esclavo en Babilonia, regresa entonces a su nación porque hay unos edictos, ¿sí? El primer edicto de Ciro, ¿cierto? Después el edicto de Darío. Se dice más o menos que en los años del año 520 antes de Cristo al año 515 antes de Cristo se terminó de edificar ese templo después de ¿qué? De Salomón, ¿sí? Después de Salomón se termina de edificar ese templo, ¿sí? Este es el templo después del cautiverio, ¿sí? El arca del pacto, ¿qué pasa con el arca del pacto en este templo después del cautiverio? Alguien que me diga. ¿Alguien sabe? Se la El roban. arca del pacto ya no estaba después del cautiverio porque no fue cuando el profeta Jeremías, al ver que Nabucodonosor estaba invadiendo, ellos lo que hicieron fue esconderla y pues hasta ahora no se sabe cuál es el sitio donde se encuentra. Exacto, muy bien, eso fue lo que pasó. Ya no estaba en el templo el arca, ¿cierto? El arca fue escondida por Jeremías y pues ya no se conoce su lugar desde ese entonces. Así que ese templo ya no tenía el lugar, ya no tenía el arca del pacto, ¿sí? Como ya lo dijo Clau, pues Nabucodonosor tomó el templo, pero Jeremías dijo no, y los sacerdotes dijeron no vamos a permitir que esto caiga en manos de pecadores en Babilonia, así que más bien llévesela a Jeremías y la escondió, ¿sí? Cuando se dedicó este templo que ustedes ven ahí, más o menos puede ser así, cuando se dedica este templo, los ancianos que conocieron el templo, que ya eran viejitos, ¿cierto? Algunos que conocieron la gloria del primer templo, del de Salomón, que era pues se dice que era hermoso, era un lugar hermoso. Entonces dice que lloraron, ¿sí? Ageo 2 nos narra la experiencia. Dice que este templo, preguntaron los ancianos, ¿qué es este templo en comparación con la gloria de Salomón, del templo de Salomón? No es este templo nada en comparación, dijeron. Cuando Dios entonces los oyó llorar, ¿qué creen que les dijo? Es una famosa frase, ¿no? ¿Qué les dijo cuando los oyó llorar y dijeron, no, este templo no se compara a la gloria de Salomón? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios, perdón? ¿Es en dónde está? ¿En Ageo? En Ageo 2, sí. Entonces lo que dijo específicamente es que este templo va a ser de mayor gloria que el templo de Salomón, ¿sí? Pero los judíos hasta el momento no entienden específicamente esa declaración. ¿Cómo así que este templo, que ya ni siquiera tenía el arca, iba a ser de mayor gloria que el templo de Salomón? ¿Alguien sabe por qué este templo tendría más gloria que el anterior de Salomón? Porque en ese templo entró Jesús. Claro, específicamente por eso, ¿sí? En ese templo caminó Jesús. Ese templo fue bendecido directamente por Jesús, ¿sí? No por el Papa, como hoy decimos, ¿no? Fue bendecido por Jesús específicamente, porque Él acompañó a Israel. Este templo fue más glorioso porque la gloria del Padre se hizo presente con Jesús. ¿Recuerdan que en las primeras estaba la gloria del Padre, ¿sí? Que bajaba la Chequiná. Pues aquí la gloria del Padre es Jesús, y lo dice allí, ¿sí? ¿Recuerdan? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ese templo tenía la misma presencia del Señor. El pueblo de Israel, entonces, pero hizo algo, pues, equivocado. El pueblo de Israel rechazó la gloria, ¿sí? Rechazó a Jesús. Jesús murió en la cruz, y cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, consumado es. También dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces, todos conocemos la historia, cuando Jesús murió, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó. Se rasgó. ¿Desde qué parte se rasgó? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, mírenlo, aquí está, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes creen que, por qué se rasga de arriba hacia abajo?
para que no creyesen que hubo una intervención humana. Claro, muy bien. Que ¿Cierto? no era Dios mismo desde arriba que lo estaba abriendo pues ya el lugar santísimo para el acceso, o sea, ya estaba consumado, ya teníamos acceso al Padre a través de Cristo. Sí, sí, específicamente esa es la razón. Es decir, esto era una obra que era sobrenatural y solamente Dios la podía hacer, que se rasgue desde arriba. Si hubiera rasgado, lo normal hubiera sido, si un humano lo hubiera hecho, es que se rasgara desde abajo, ¿cierto? Pero aquí se rasgó desde arriba. El servicio de la tierra, entonces, del santuario terminó. Si pueden ahí poner como su silencio en el... Gracias. Entonces, Cami, se una rasga, pregunta, yo no se entendí. rasga, No ¿sí? entendí, no entendí lo del manto. ¿El manto dónde estaba? O sea, ¿en qué momentos? O sea, yo sé que se rasgó el velo cuando Jesús murió, pero ese velo ¿dónde estaba? Ah, listo. Entonces, estamos hablando de este último templo, es el templo de después del cautiverio. Es decir, fue creado fue hecho después del cautiverio. Allí como dijo Clau, específicamente, cuando Nehemías y Esdras, digamos, pidieron para que se hiciera, entonces en el año 520, 515, se termina esta creación, ¿sí? Este templo tenía igual lugar santo, lugar santísimo, y había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El día en que Jesús murió, específicamente, además de que el Cordero, como narramos en otro momento, se escapó de las manos porque hubo un terremoto, además de ese terremoto, ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó, pero se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que no era una obra que hizo un hombre, sino que lo hizo Dios mismo, el que rasgó el velo de arriba hacia abajo. Esto nos decía que ya no era necesario un templo en la tierra. Esto hizo que el templo ya quedara en vigencia. Pero como les dije antes, específicamente muchos judíos que se quedaron todavía sin que no reconocieron a Jesús, pues se quedaron con los sacrificios y todavía incluso creen que debemos hacer estos ritos, ¿cierto? Pero el símbolo se cumplió y ya entonces no hay necesidad de un templo. Ahora el templo entonces, ¿quién es? Nosotros, ¿sí? Nosotros. Y esa relación que antes, digamos que solamente tenía el sacerdote, pues todos tenían a través del sacerdote más bien, ahora esa relación está directamente abierta hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, consumado es. Y además de eso, resucitó. Gracias a eso, entonces, tenemos libre acceso tanto al lugar santo, inicialmente allí, al santuario específicamente en el cielo. Tenemos libre acceso y después, para nuestros días, libre acceso al lugar santísimo. ¿Sí? Sí, Cami, a mí me gustaría hacer ahí una anotación, o sea, como hablábamos ahorita de cómo Dios se manifestaba directamente y literalmente con el pueblo de Israel a través de la columna de fuego y la nube, y cómo ellos eran, pues yo pienso, ¿no? Muchos de nosotros a veces pensamos como, wow, qué bendecidos eran ellos para ver la gloria de Dios así directamente. Pero yo creo que ellos también pensarán, si nos ven a nosotros en este momento, qué bendecidos somos ahorita de nosotros tener esa relación con el Padre tan directa y digamos que no está, digamos, ese temor, porque ellos tenían mucho temor de Dios, pero pues ya yo digo que era ese temor, no ese temor de nosotros de amor, sino ese temor más también como pues por lo que tú nos contestías hace 8 días, por ejemplo, de la vara, de cuando Moisés sacó la vara y entonces ellos, no, y ahora qué castigo nos va a tocar. Sí, en cambio, más ahorita yo siento que es eso, es sentirnos como bendecidos de tener esa relación con Dios ahora tan, digamos, mucho más directa, y que no es necesario que estemos nosotros en un templo, tengamos que, no sé, matar un cordero, tenemos que matar una paloma para, digamos, entregar nuestros pecados a Dios y arrepentirnos a través de una oración más bien sincera. Entonces, quería hacer esa anotación. Muy bien. Y definitivamente que sí deberíamos sentirnos bendecidos.
Ahí está el punto entonces en comparación con los que se quedaron todavía en el templo y en los ritos del Antiguo Testamento. Hoy no necesitamos hacer todos estos símbolos porque tenemos un libre acceso. Es lo que a veces no comprendemos. De hecho, aunque hoy en día no hagamos lo mismo que se hace en el templo, sí nos complicamos la vida tratando de poner ciertas normas que Dios nunca ha puesto, ¿cierto? Entonces, se nos hace complicado, como le pasaba a los judíos, guardar la ley, acercarnos al Padre, pero tenemos libre acceso. Por eso se dice que la salvación es algo más, es más sencillo salvarse que perderse, ¿sí? Porque es mirando a Jesús que somos salvos, pero a veces no lo entendemos y tratamos de hacer cosas para que el Señor nos cambie. Pero, más bien, tratamos de hacer cosas para que el Señor nos escuche, decimos, ¿sí? Pero no necesitamos hacer nada, sino solamente aceptar que Él genera entonces lo demás. Pero si comprendemos eso, comprendemos y vamos a comprender que vamos a tener una tranquilidad en nuestras vidas. Eso es lo que hace, lo que significa esto es que debe haber tranquilidad en nuestras vidas, ¿no? No es una vida en donde tengamos que sentir el peso de la ley, ¿no? Jesús ya pagó por nosotros, y si ya pagó por nosotros, es necesario que le permitamos entrar, como decía la iglesia de la Odisea, y que Él entre en nuestro corazón y pueda cenar con nosotros, y desde adentro comienza a ejecutar el cambio. Recuerden que el Espíritu Santo, una de las obras, porque después de esto viene el Espíritu Santo, ¿cierto? Una de las obras que hace el Espíritu Santo dice que de Él viene el querer como el hacer. Eso no sé si se han puesto a veces a pensarlo, pero el que genera el querer no solamente es el querer, sino el hacer. Es decir, cuando nosotros permitimos que Él entre en nuestro corazón, Él genera que queramos, que nos den ganas, pero además de que queramos, también nos hace hacer, ¿sí? Ahí están las obras, ¿sí? Pero ¿de dónde vienen? Solamente de una relación directa con nuestro Dios. Gracias, Vivi, por ese apunte. Muy bien. Dice, hoy hay un templo, ¿cierto? Ese templo básicamente está hecho conforme al modelo de la tierra, ¿cierto? El templo está en el cielo. La razón específicamente del modelo, es decir, del templo de Salomón, donde estuvo Jesús, era para comprender específicamente lo que acabamos de decir, la obra de Cristo en la tierra. Y es que a veces, vuelvo a repetir, nos complicamos tanto y es que hay muchos que comienzan a decir, no, entonces tenemos que comenzar a volver a guardar esos ritos que se hacían en la antigüedad. Hay muchos que se levantan hoy pensando eso, pero no necesitamos eso, tenemos libre acceso. La razón de ese templo, de esos templos que se tenían para nosotros hoy, es que necesitamos comprender a través de ellos la obra de Cristo que hacía en la tierra y también en el santuario celestial. Esa es la única razón de que hoy tengamos que estudiar este tema, ¿sí? No tanto para entonces tenemos que ponernos las mismas, no sé, la kipa y tenemos que, un montón de cosas que ha creado el hombre específicamente a través de los símbolos y que quedaron allí, porque como dije, el pueblo judío se quedó allí, ¿sí? Se quedó en la puerta, no pudo avanzar. Ahora, cuando hablo del pueblo judío, hablo del pueblo judío como sistema, ¿no? Porque obviamente del pueblo judío hubo muchos que siguieron a Jesús en su ministerio en el santuario y avanzaron por fe, ¿sí? Entonces, muy bien, ahí tenemos que comprender ese punto importante. Listo. La última parte tiene que ver con la relación del santuario terrenal y el celestial, ¿sí? Como sabemos, y tiene que ver con lo que acabamos de decir, Dios no puede ser contenido por un edificio. ¿Ustedes creen que sí? No, ¿cierto? No. Dios no puede ser contenido por un edificio. Ustedes dirán, ¿pero no se manifestaba en el lugar santísimo? Sí, se manifestaba en el lugar santísimo, pero ¿se manifestaba todo completo? No, se manifestaba su gloria, ¿sí? De hecho, miren lo que dice, y alguien que lo pueda leer si quieren, no lo tengo por aquí, pero alguien que lo busque, Primera de Reyes 8, 27 hasta el 30. Primera de Reyes 8, 27 hasta el 30. Voy a devolverme a... Dice, ajá. Pero ¿es verdad que Dios ha de morar sobre la tierra? He aquí que el cielo y el cielo de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo,
tú atiende a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oye el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Hasta el 30. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Escucha pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren hacia este lugar, escucha tú desde el cielo, lugar de tu habitación, escucha tú y perdona. Muy bien, entonces ahí nos está diciendo, primero, los cielos no te pueden contener, ¿cierto? Y lo que está diciendo Salomón allí es, y menos esta casita que yo te hago. Y eso que esa casita era muy bonita, ¿no? Pero no te pueden contener. Y el versículo 29 me llama la atención que dice que lo que estaba allí era que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, ¿sí? Lo que está es la misma, es la presencia de Dios de alguna manera, pero no en persona, ¿sí? Sino sus ojos, su gloria está pendiente de lo que está pasando allí. De hecho, Dios hizo un tabernáculo aquí, además de mostrarnos el plan de la salvación, para que habitara con su pueblo. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Por eso dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él quiere habitar en su iglesia principalmente, y para que habite en su iglesia, pues tiene que habitar en cada individuo. Y el versículo 30 dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú los oirás. ¿En dónde? En el lugar de tu morada, ¿sí? Él nos está oyendo desde donde está. En los cielos, allí es donde habita Dios. El santuario terrenal, ¿cierto? O más bien, el santuario celestial, comparado con el santuario terrenal, pues no era exacto, ¿sí? No es que fuera un lugar exacto, ¿sí? El celestial es un lugar, obviamente debe ser un lugar mucho más glorioso que una casita que se hace aquí en la tierra, ¿sí? Debe ser inmenso. Recuerden que cuando hablábamos de Daniel, decíamos que en carro tiene que ir de un lugar a otro, ¿no? El Hijo del Hombre se fue en un carro de fuego, movido por los ángeles, del lugar santo al lugar santísimo. Imagínense lo inmenso de ese lugar, ¿sí? Porque entonces la Biblia decía que Moisés debía hacer todo conforme al modelo mostrado en el monte. Pues básicamente cuando hablamos de un modelo, hablamos de una maqueta, ¿sí? Él no le mostró el santuario terrenal completo. Él mostró una copia, ¿sí? Le mostró algo a escala. Y básicamente, ¿cuál era el objetivo? Pues una ilustración, que fuera una ilustración para nosotros, que entendiéramos lo que quería hacer Dios por nosotros en el plan de la salvación, y que comprendiéramos qué era lo que realmente necesitábamos entender allí para acercarnos a Jesús. Ahora, finalizamos con esto. ¿Ustedes creen entonces, que, como hacíamos la pregunta, ¿es importante comprender el santuario hoy en día? Alguien que me responda esa pregunta. ¿Es importante comprender el santuario hoy en día? Sí, claro, ¿Por qué? Camilo, porque nosotros, si no entendemos el santuario, no entendemos la obra que en este momento está desarrollando Cristo, y no vamos a entender que el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo, y el tiempo que estamos viviendo. Entonces, realmente, si nosotros no entendemos eso, pues no entendemos el plan de salvación, sencillamente. Así es. Ahora, quiero ir todavía más al fondo de lo que dice Clau, y es, si nosotros no comprendemos el santuario, quiero darles una noticia, no podemos comprender la Biblia, ¿sí? Sin el santuario no se puede comprender la Biblia. Ustedes lo vieron. Daniel no se puede entender. Apocalipsis no se puede entender. Acuérdense, por ejemplo, en el Apocalipsis, Cristo está en las iglesias, ¿en dónde? En el lugar santo, entre los candeleros. Y ahí comprendemos cuando vamos al original qué son los candeleros. Ya tienen al menos, ya en esa relación que acabo de dar, ya tenemos una idea. Los candeleros, ¿recuerdan que eran en el Apocalipsis? ¿Qué decía que eran las qué? Las iglesias. Las iglesias, o sea que representa la iglesia, pero no la iglesia que está construida allí en Palermo, ¿cierto? No la iglesia que está allí en una calle, en una carrera, no, es la iglesia completa, pero vamos a detallarlo más interesante. Pero bueno, ahí entendemos, mire, en el Apocalipsis, Cristo está entre los candeleros. Después, para comenzar los sellos, en el capítulo 4, otra vez se encuentra en el santuario, ¿sí? Y ya en el lugar santo.
Cuando vamos a las trompetas, lo vemos en el incensario. Cuando vamos al capítulo 11, lo vemos como nosotros lo detallamos aquí también. El templo fue abierto y entonces comenzó la obra en el lugar santísimo, ¿sí? Pero después en el capítulo 16 entonces vienen las plagas. No podríamos comprender las plagas específicamente si no comprendemos el santuario. ¿Por qué caen las plagas? ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué decíamos que caían las plagas en una sesión anterior? Alguien que me diga por qué caen las plagas. ¿De dónde vienen las plagas? Pues de Egipto. No, pero hablando ya en, digamos, en Las plagas vienen de Dios, de la ira de Dios. las plagas, pero específicamente, ¿de dónde salen? Esto lo detallamos, no es algo nuevo. Del cielo. ¿Del cielo? Claro, sí, del cielo. ¿Pero de qué lugar? Recuerdan que hablamos incluso de, digamos, hablamos un poquito acerca de las plagas, de dónde venían y por qué venían, ¿no? ¿Por qué van a venir las plagas? No sé si esté bien, Porque pero los ángeles se quitan, ¿no? Bueno, ese es un punto. Los ángeles se quitan. Sí, Dani. es también por el paso que hace Jesús, el cambio de las ropas, y es el poder entender eso y ya entonces los ángeles son enviados con cada una de las plagas, ¿no? Digamos que tiene que ver con la obra que se hace allí, pero no me han dado todavía la respuesta específica, ¿cierto? ¿De qué Pues lugar salen las plagas? ¿De dónde salen las plagas? ¿De dónde van a venir las plagas? ¿De los Cuando cuatro vientos? ¿De los cuatro vientos? No. Del ¿De dónde? cielo. ¿Quién dijo por allí? ¿Alguien dijo? ¿No es del Vienen lugar santísimo? Del lugar santísimo vienen las plagas. ¿Y vienen cuando pasa qué? ¿Se abre qué? Porque El arca. ya Ah, el sacerdote termina la obra, o sea, ya es como la justicia del castigo. Claro, pero ustedes no del evento específico, es decir, hay un evento específico por el cual caen las plagas y es básicamente, primero entender lo que acaban de decir, ¿no? Entonces, vienen del lugar santísimo y es básicamente cuando se abre el arca del pacto en el cielo. Se abre el arca del pacto porque ya vimos que hay dos lugares en los que se ve el arca. En Apocalipsis 11, que nos habla del lugar santísimo, como que se abre para que entremos, pero también las plagas, el capítulo 16 dice que salieron de allí, del lugar santísimo, los ángeles que tenían las 7 plagas, ¿sí? Pero salieron de allí del lugar santísimo porque es que allí está el arca del pacto. Y el arca del pacto es lo que han violado los hombres, y como la han violado, por eso vienen de allí los castigos. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Los impíos han violado la ley de Jehová y entonces las plagas salen del pacto que se ha violado. Ahí estaban, ¿qué? Los 10 mandamientos, ¿sí? Y esas 7 plagas son traídas por los ángeles que salen del santuario, y ya lo repetí, porque los hombres han violado la ley de Dios. ¿Recuerdan? Y lo narrábamos también, ¿recuerdan la escena del arca del pacto en manos de los filisteos? ¿Se acuerdan que sí lo habíamos hablado? ¿No? sí. Ah, bueno. Estaban en manos, cuando cayeron en manos de los filisteos eran un pueblo idólatra, ¿sí? Y dice que cuando habían algunas plagas, de hecho unas eran que salieron llagas, y una de las plagas también que va a caer tiene que ver con llagas, pero allí entonces salían, cuando iban de ciudad en ciudad, entonces a todos les caían las plagas. Entonces, lo que dicen allí es, no, le dicen a David, ven y busca el arca, y porque esas cosas salen es del arca, entonces más bien llévate el arca, y se llevó el arca, ¿cierto? Las plagas caen sobre las personas incircuncisas, básicamente como eran los filisteos, que violan la ley de Jehová. Eso pasará también al final. Por eso es necesario entender el santuario. Miren, no podríamos haber entendido el Apocalipsis si no hubiéramos comprendido el santuario. Cada una de las cosas que está allí. Apocalipsis 7 nos habla del sellamiento en su templo de los 144,000. Ezequiel 8 también nos detalla eso. Apocalipsis 19 dice que Jesucristo es el templo, que ya no va a haber templo allí. ¿Se acuerdan? Sino que Jesucristo va a ser nuestro templo, ¿sí? Ahora, les digo también que no solo el Apocalipsis, Daniel, no solo
no solo el Apocalipsis, Daniel y las profecías que están allí, no podemos entender los salmos, muchos de los salmos que están. Salmo 51. Ustedes conocen el Salmo 51 que dice, borra mis rebeliones. ¿Saben que el Salmo 51 era cantado mientras se sacrificaban en el altar, mientras sacrificaban en el altar del sacrificio? Los diferentes himnos que se cantaban en el santuario eran salmos. Por ejemplo, digamos que cuando iban el sacerdote a apartar el lugar en el cual tenía que caer las suertes para ofrecer el manojo de cebada, específicamente, ¿cierto? Las primicias, allí iban cantando salmos, ¿sí? Es decir, los salmos se van a comprender mucho mejor cuando entendamos el santuario. Los primeros 25 capítulos del Éxodo nos hablan del santuario. Todo Levítico nos habla del santuario, ¿sí? Tenemos referencias al santuario en todo el Antiguo Testamento y seguramente en el Nuevo. Y Elena de White por eso dijo, cuando comenzamos nosotros esta presentación, dijimos que Elena de White dijo que es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos revela el camino a la salvación, ¿sí? Vamos a ver en el santuario varias cosas. Por ejemplo, vamos a ver la historia de Israel desde que sale de Egipto, desde que llega a Canaán, ¿cierto? Ese camino desde Egipto hasta Canaán está marcado en el santuario. Miren lo que debían hacer el pueblo de Israel. Sacrificaba un cordero en Egipto, ¿sí? Lo que pasaba ¿en dónde? En el altar. Después, son bautizados en el Mar Rojo. ¿Eso pasaba en dónde? En el lavacro. Iluminados por la luz en sus viajes, el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Y a través, ¿cierto? Y comiendo el pan del cielo, ¿cierto? El maná. Y cuando pecan, entonces Moisés intercede en el altar por ellos, ¿sí? En el Sinaí, Dios entonces muestra su ley, revela su ley, establece su ley y además establece el sacerdocio. La historia de Israel entonces se entiende solamente a la luz del santuario. Las fiestas judías, como lo hemos explicado en algunos momentos, el orden del santuario nos dan, ¿cierto? Tenemos la Pascua que es el sacrificio del cordero en el altar, el primer mueble, después los ácimos, que es la muerte de Cristo, después las primicias, la resurrección, vemos allí, la gavilla mecida, ¿cierto? El lavacro, que es la resurrección también. En el Pentecostés vemos que descienden lenguas de fuego, ¿sí ven? Que nosotros hemos hablado que desciende el fuego. Fiestas, las fiestas se seguían según el orden, ¿sí? Tenemos las 3 fiestas primaverales que acabamos de narrar, que se celebraban en el atrio, después el Pentecostés en el lugar santo, y después las fiestas otoñales que se celebran en el lugar santísimo, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. El sacrificio en el altar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús también está narrado en el santuario. El sacrificio en el altar, resucita en el lavacro, entra en el cielo y nos provee el pan del cielo. El Espíritu Santo lo da a su iglesia, intercede ahora por su pueblo y juzga al mundo en el lugar santísimo, ¿sí? También la historia de la iglesia cristiana, como ya lo vimos. Ahora, no solo la historia de la vida cristiana, ya lo dijimos, tiene una aplicación en nuestra vida personal. En el santuario nosotros comprendemos cuando aceptamos a Cristo a través de su sacrificio. Somos bautizados y resucitamos a una nueva vida. ¿En dónde? En el lavacro. Comemos el pan para crecer, el pan de vida, el estudio de su palabra, Jesús mismo, el verbo, ¿cierto? Comemos el pan para crecer. ¿Oramos en dónde? En el altar cada mañana y cada noche, como lo dice la Biblia. Somos luces de Cristo en el mundo a través del candelabro. Somos el testimonio de Cristo aquí en la tierra. Crecemos y Él escribe su nombre en el arca de nuestro corazón, listos para ser cosechados por Dios cuando Él venga. Entonces, no podemos entender la historia de la iglesia, el sacrificio de Cristo, nuestra experiencia con Él, si no entramos en el santuario. La agricultura judía se basaba también en el santuario, la siembra y la cosecha. La fe adventista definitivamente está en el santuario. No hay ninguna doctrina tampoco que se pueda entender sin el santuario. El sábado está allí en medio de la ley. La reforma pro salud se encuentra en el maná. El estado de los muertos, vamos a verlo más adelante, pero se encuentra en la vara, una vara desvinculada. Una vara desvinculada no tiene vida, ¿cierto?
la testificación en el candelabro, la oración en el incensario, el estudio en los panes. ¿Sí se dan cuenta de cada una de las cosas que vemos en el santuario? ¿Sí? El santuario, ¿saben otra cosa? El santuario por fuera, ustedes como lo ven ahí, estaba la última capa, la primera capa que se veía, era de piel de tejón. Es decir, por afuera era algo que pues no tenía un color muy agradable, era feo, ¿cierto? Pero por dentro había oro y plata, habían cosas interesantes. Es decir, a Jesús no le importa la apariencia exterior y Jesús tampoco vino aquí a mostrar su apariencia exterior. Representa entonces a Cristo, que vino a mostrarnos su sacrificio, que era lo importante que estaba allí en su corazón y en el de nosotros cuando lo aceptamos, ¿sí? Entonces somos también nosotros, representa a nosotros. Es más importante lo que tenemos adentro que la belleza exterior, ¿sí? Todas las doctrinas definitivamente están aplicadas en el santuario, incluso la doctrina del milenio, en la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Entonces, no pueden nombrar una doctrina y que esté en la Biblia y que no esté en el santuario. Definitivamente el santuario es un rompecabezas, es una cadena que une toda la verdad de la Biblia y cómo nos lleva a alcanzar el cielo, ¿sí? Y así entonces el santuario nos muestra que el cielo se alcanza solamente aceptando el sacrificio de Cristo, siendo bautizados en las aguas, resucitando una nueva vida, comiendo de la palabra de Dios, orando y testificando por Cristo y poniendo nuestra vida a la altura de su ley. Definitivamente, el santuario es algo que necesitamos estudiar, ¿sí? Necesitamos estudiar, pero necesitamos vivir. Así que espero que en esta noche hayamos comprendido un poco más acerca del santuario. Hasta ahora hemos dado como una vista global. Vamos a detallar ya en nuestro proceso un poco más este detalle, pero que al menos en nuestro corazón salga el deseo y crezca el deseo de estudiar su palabra en el santuario, porque en él vamos a encontrar muchas cosas que nos van a servir para nuestra vida eterna. No podríamos ser llamados adventistas del séptimo día si no conocemos el santuario y si no vivimos el santuario. Amén. Amén. Cami, una pregunta. Sí, claro que yes. Cuando hablamos de que el santuario es modelo del santuario celestial, o que los ángeles que vienen con las plagas salen del lugar santísimo, estamos hablando simbólicamente de que el santuario representa al cielo, o en el cielo hay un santuario literal como el de acá de la tierra. Es un símbolo, ¿sí? De hecho, él le dio un modelo, pero el modelo, digamos, nadie conoce el real específicamente, ¿sí? Entonces, es un símbolo. Es un símbolo porque incluso, digamos, como lo decíamos, pues no podemos imaginarnos el cielo con una, digámoslo así, con un símbolo tan pobre como lo hacían los humanos, ¿sí? Entonces, con lo que entendieron, a lo que les dio, digamos, su entender, pudieron hacer y Dios pudo ejemplificar a través de ellos el plan de la salvación. Pero definitivamente el santuario es un lugar grandísimo. No lo podemos imaginar completamente como es, porque aquí lo único que se nos narró fue la historia de la salvación del hombre que iba a ser por nosotros, ¿sí? Entonces, es un modelo, pero no es un modelo exacto, ¿sí? Simplemente es un modelo que nos muestra el plan de la salvación, el plan que tiene Dios para nosotros. Como dije, solamente, por ejemplo, cuando vemos en el lugar, en los textos que leímos y en Daniel, pues nos muestra que ese lugar es un lugar grandísimo y que hay un lugar donde está la presencia, donde vive Dios, ¿cierto? Está, digamos, todo el cielo grande, pero cada uno de los, por ejemplo, el lavacro, ya son cosas que tienen que ver, el lavacro, el altar del incienso, los candelabros, son cosas que tienen que ver con el plan de la salvación. Y no es que sea, digamos, no es que haya un altar del sacrificio allá, pues de hecho estaba en la tierra, ¿no? O no es que haya una 7 candelabros. A eso es lo que voy. Digamos, todo es simbólico de lo que está en el cielo. Digamos, en el caso del propiciatorio, ¿sí? Es el trono de Dios, ¿sí? Que está fundamentado en el carácter de Dios, que es la ley, que no cambia. Digamos, el candelabro, entonces el Espíritu Santo,
cosas como esas, que es la representación del cielo, ¿no? Que hay un lugar literal con las mismas cosas que están en el cielo, ¿cierto? Se parecen. Sí, son similares. Digamos, hay cosas similares, hay cosas que definitivamente son hechas para nuestra salvación, pero sí, es decir, es algo similar y no nos podemos imaginar completamente el cielo. Sin embargo, pues tenemos, o nos muestra una apariencia un poquito pálida, pero nos muestra la apariencia. Por ejemplo, sabemos que el trono es donde está Dios, como ya lo dijimos, en el arca. Ahí está el trono. Sabemos que, por ejemplo, las cortinas eran ángeles básicamente porque los ángeles están alrededor del trono. Primero 2 querubines y luego los demás ángeles, ¿sí? Entonces, ahí vamos detallando un poquito lo que es el cielo, pero pues es simplemente un símbolo de lo que representaba nuestra salvación. Y claro que del cielo, pero pues sí, muy pálido de lo que realmente está en el cielo. Por eso dice, una casita no te puede contener, Señor, porque tú eres muy grande. Cami, una pregunta. Es que, bueno, yo nunca no sabía que del cielo caía el fuego que quemaba el holocausto, pues del altar del sacrificio. Pero ¿eso en qué parte está? O sea, ¿dónde lo encuentra uno en la Biblia? Sí, déjame, yo lo busco y te lo paso ahorita, ¿sí? Listo, Camito. Gracias. Pero claro, tiene que ser fuego del cielo, si no es fuego extraño. ¿Listo? Pero sí. Ya ahorita, Ok. ya ahorita lo paso por allí. Ah, bueno, listo. Lo pueden también encontrar con la historia del profeta no me acuerdo cómo es el nombre. Elías, ¿sí era? ¿Fue Elías? Sí. Cuando él cogió y vació el poco de agua sobre el altar y Dios mismo mandó el fuego para encender el sacrificio. Sí, correcto. Sí, Dieguito, esa es con la historia de Elías, pero digamos en el santuario, pues no lo tenía como presente, o sea, no sé dónde está sustentado, pues pensé que era que ellos ponían leña o algo así, no sé, no sé porque nunca pregunté de dónde caía o sea, de dónde salía el fuego, pero sí me gustaría saber que está sustentado desde En la Biblia. desde la Biblia. Sí, gracias, Camila. Claro que yes. Listo. Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿O podemos finalizar con una oración? Listo. Entonces vamos a orar. Pidámosle a Diego que nos ayude con la oración. Oremos. Querido Padre Celestial que moras en los cielos, alabado sea Señor hoy y siempre. Te agradecemos, Señor, porque abres nuestros corazones y nuestras mentes para cada día aprender más de tu palabra, para saber qué es lo que has dejado para nuestra vida y para tener una mejor comunión contigo, Señor. No es algo informativo ni para llenar nuestras mentes de conocimiento, sino para saber cuál fue tu plan y cuál ha sido tu plan desde el comienzo y cuál va a ser tu plan hasta el fin, Señor. Te pedimos que todo lo que hacemos sea para tu gloria y para tu honra, Señor, para que podamos ser llamados hijos tuyos y algún día poder morar en el santuario celestial contigo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Te lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.